Bienvenidos de nuevo. En este nuevo video de cinemática vamos a ver los movimientos de caída libre y de tiro vertical. Los movimientos de caída libre y tiro vertical son casos particulares de los movimientos rectilíneos uniformemente variados, ya que tienen una aceleración constante que es la gravedad, a la cual le asignamos un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Consideramos que estos movimientos son casos ideales porque no tenemos en cuenta el rozamiento con el aire. No nos importa la masa del objeto, ya que como vemos en las ecuaciones de los MRV, las únicas variables que nos interesan son las velocidades, la aceleración, el tiempo, los desplazamientos y las posiciones. Por ejemplo, si soltamos un objeto desde una altura de 100 metros, el mismo cae hasta el suelo, y queremos calcular la velocidad de llegada y el tiempo de caída. Vamos a tener que usar las ecuaciones, pero podemos abordarlo desde conocer primero o la velocidad final o el tiempo. Teniendo en cuenta la velocidad inicial y la altura, yo decidí ir primero a descubrir cuál era la velocidad final del objeto. Usando la ecuación de velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más el doble de la gravedad por la altura, despejé la ecuación de tal forma que la velocidad final me quedó 44,27 metros por segundo. Luego, con la ecuación de velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo, despejé el tiempo de forma que me quedó 4,52 segundos. Ahora, podríamos haber ido por el camino de despejar primero el tiempo, usando esta ecuación de la posición final igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, la diferencia entre la posición final y la posición inicial es 100 metros. La velocidad inicial era 0. Entonces nos queda que 100 metros es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Despejando el tiempo nos queda que obviamente tenía que ser igual. Y nos queda que era 4,52 segundos. Entonces ese dato lo podemos llevar a la ecuación de velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo y nos da la misma velocidad que antes. Ahora vamos a ver un ejemplo de tiro vertical. Una piedra se lanza hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. En su camino hacia abajo es atrapada en un punto situado 5 metros por encima del lugar desde donde se la lanzó. Nos preguntan a qué velocidad tenía cuando fue atrapada y cuánto tiempo le tomó hacer todo el movimiento. En este tipo de ejercicios lo que yo siempre trato de hacer es dividir el movimiento entre la subida y la bajada. Lo primero que hice fue calcular el tiempo de subida, porque se nos pregunta cuánto tiempo le toma hacer el recorrido. Entonces ya tengo el tiempo de cuánto le tomó llegar hasta arriba. Y este tiempo también nos va a servir para calcular hasta dónde subió, es decir, su altura máxima. El tiempo lo calculé con la velocidad final igual a velocidad inicial a menos gravedad por tiempo. Acá la velocidad inicial va en contra de la aceleración. Y como la velocidad inicial va en contra de la aceleración es negativa, porque se opone al movimiento de la piedra. El tiempo nos termina quedando que es de 2,04 segundos hasta llegar a la altura máxima. Con este dato y la ecuación de velocidad final al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado menos el doble de g por i, recuerden que el menos viene por la aceleración que es opuesta a la velocidad inicial. Con esta ecuación lo que hicimos fue calcular la altura máxima, que es de 20,41 metros. Entonces ahora sí pasamos a la bajada. Entonces nos interesa saber la distancia de desplazamiento desde la altura máxima hasta los 5 metros por encima del piso o desde el lugar donde se la lanzó. Entonces, si la altura máxima fue de 20,41 metros, le restamos los 5 metros al donde se la atrapa. ¿Por qué? Porque si fue lanzada de acá y recorrió 20,41 metros, cuando comienza a bajar, recorre 15,41 metros hasta el lugar donde es atrapada. Este dato nos va a servir para calcular la velocidad final cuando es atrapada, con la velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más el doble de g
por I. I2, porque es la I final. Acá la gravedad es positiva ya que acompaña el sentido del movimiento de la piedra. Entonces nos queda que la velocidad a la que llega donde es atrapada es 17,38 metros por segundo. Luego lo que hacemos con el dato de la velocidad final es poder calcular el tiempo que le lleva a la piedra llegar desde la altura máxima hasta el punto donde es atrapada. Con la velocidad final igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo, podemos despejar el tiempo de la bajada. El tiempo 2 corresponde al movimiento de bajada y nos da que es 1,77 segundos. Entonces, el tiempo de subida, que era de 2,04 segundos, más el tiempo de bajada de 1,77 segundos, nos da 3,81 segundos, que es el tiempo que le llevó a hacer todo el recorrido a la piedra. Hasta acá por hoy. Estos fueron dos ejercicios muy sencillos y una explicación bastante rápida de lo que son los tiros verticales y la caída libre. En el futuro podremos ver ejercicios más complicaditos. Muchas gracias.